En este ejercicio vamos a calcular el límite de esta función cuando tiene exponente. Primero escribiremos una fórmula que nos servirá para resolver este problema, que es cuando el límite, el x, tiende a infinito, de 1 más 1 sobre su inversa, elevada al x. Esto es igual a exponencial. Hay que tenerlo en cuenta. Para resolver este problema tenemos que hacer que tome la forma de esta fórmula. Bueno, empecemos. Empecemos. Con la lapicero, ¿no? Ay, mis días están horribles. Ya. Primero, para empezar, hay que tratar de añadirle este 1. Entonces, copiamos lo mismo, límite de x cuando tiende a infinito. Y podríamos agregarle el 1 más x menos 4 sobre x más 1. Y para que este 1 no afecte a la forma original, se lo restamos. Y nuevamente elevado al x menos 2. Ya vemos que tenemos una forma parecida, pero tenemos que deshacernos de este menos 1. Entonces tratamos de resolver este problema. Lo resolvemos por acá, que es x menos 4 sobre x más 1 menos 1 es igual a x menos 4 menos x menos 1 sobre x más 1. Se eliminan esto, entonces quedaría menos 5 sobre x más 1. Entonces copiamos esto y quedaría el límite de x que tiene a infinito. Entonces sería 1 más menos 5 sobre x más 1. Cerramos paréntesis, entonces elevado al x menos 2. Y ahora tenemos que buscar que el exponente de esta función sea la inversa de este. Entonces, seguimos copiando. X tiende a esto. Entonces, 1 más menos 5 sobre x más 1 elevado, se eleva la inversa de este, que sería x más 1 sobre menos 5, paréntesis. Y para que no afecte, se le vuelve a elevar a la inversa, que sería menos 5 sobre x más 1, elevado, ahora sí, al x menos 2. Ya, y como vemos acá, el 1 más el menos 5 sobre x más 1 está elevado a la inversa de este número, como se ve acá en la fórmula. Entonces, ya habremos conseguido nuestro exponencial. Y esto es igual a exponencial del límite cuando x tiende a infinito, de menos 5 sobre x más 1 multiplicado por x menos 2. Y de acá multiplicamos, sería exponencial del límite cuando x tiende a infinito, menos 5x más 10 sobre x más 1. Y tenemos, existe una propiedad en los límites de x, que es que cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces se dividen los términos de los coeficientes principales. Entonces quedaría exponencial elevado a la 5 sobre 1, que sería igual a exponencial a la menos 5, y ahí culminaría el problema. Gracias. Bueno, tenemos aquí un problema de derivada donde hallaremos los puntos críticos, el crecimiento o decrecimiento, concavidad, punto de inflexión y por último, cómo graficarlo.
tenemos aquí la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Bueno, primero comenzaremos hallando los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos, derivamos, la derivada de la función va a ser igual a 0. Entonces, derivamos, esto es igual a, este 3 pasa multiplicando, quedando 3x al cuadrado, igual a este 1, quedando 3x al cuadrado menos 3, y el 2 sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Siguiendo, factorizamos 3 por, quedando 3 por x al cuadrado menos 1. Y tenemos aquí un factor conocido, ¿no?, que es la diferencia de cuadrados. Entonces queda por último 3 por x más 1 por x menos 1, todo igual a 0. Entonces igualamos cada factor igual a 0, quedando los valores de x igual a 1 y x igual a menos 1, siendo estos los puntos críticos. Y representamos en una recta donde representa el dominio de la función. Entonces aquí ubicamos los puntos, ¿no?, que sería menos 1 y 1. Bueno, aquí representaremos en un cuadro el intervalo, el signo, el crecimiento y los extremos. Los intervalos aquí los tenemos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. El signo, ¿cómo hallamos el signo? Tomamos un valor cualquiera entre el intervalo de cada uno de ellos, nada, simplemente. Entonces en este caso x igual a menos 2, reemplazamos el menos 2, perdón, en la función, en la derivada, perdón, dando el signo positivo. Igualmente aquí, tomamos 0, representando en la derivada, dando el signo negativo. Tomamos aquí en este caso x igual a 2, representando aquí, dando el signo positivo. El crecimiento, cuando es positivo, crece. Cuando es negativo, decrece. Cuando es positivo, crece. Sabiendo que cuando una función crece y posteriormente decrece, es un máximo. Y cuando una función decrece y posteriormente crece, es un mínimo. Ahora seguimos con los extremos. Los extremos, tomamos los valores de x que hallamos en la función principal, ¿no? Reemplazamos f de menos 1 es igual a x al cubo menos 3x más 2, reemplazando el menos 1 en x, dando el valor de 4. Igualmente aquí, f de 1 es igual a x al cubo menos 3x más 2, reemplazando 1, sale la función igual a 0. Seguimos con la concavidad y los puntos de inflexión. Para este caso tenemos que hacer la segunda derivada. Entonces, de aquí, de 3x al cuadrado menos 3, derivamos por segunda vez. El 2 pasa a multiplicar, quedando 6x, y el menos 3, sabiendo que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, la segunda derivada es igual a 0, quedando 6x igual a 0, x igual a 0, siendo este el punto crítico. Lo representamos en el dominio, en esta recta que representa el dominio de la segunda derivada, siendo esto, lo representamos en un cuadro nuevamente, ¿no? El intervalo, signo, concavidad, punto de inflexión. Los intervalos anteriormente ya lo teníamos de menos infinito a 0, de 0 a más infinito. Igualmente tomamos un valor cualquiera en el intervalo, dando el signo negativo. Aquí tomamos igual un valor cualquiera, dando el signo positivo. Si es negativo, la concavidad es hacia abajo. Si es positivo, la concavidad es hacia arriba. Otra vez tomamos el valor de x que nos había salido, x igual a 0, representando la función principal, que era esta, ¿no?, x al cubo menos 3x más 2. Reemplazamos 0, quedando que f de 0 es igual a 2. Y por último, representaremos la gráfica de dicha función. Tomamos, ¿no?, aquí x había salido menos 1 y y, que es igual a la función, había salido 4. En este caso, x igual a 1 y y es igual a 0. En este caso, x igual a 0, y es igual a 2.
representamos en la recta los puntos menos 1, punto 4, el punto 1.0 y el punto 0.2. Entonces, recordemos que de menos, en el intervalo de menos infinito a menos 1, la función crecía. Ahí está, va creciendo. Y de aquí al punto crítico, al punto de inflexión, recordemos que había concavidad hacia abajo, ¿no? Mira, concavidad hacia abajo. Del 2 al punto crítico había concavidad hacia arriba, ¿no? Y por último, en el intervalo de 1 a más infinito, la función crecía. Bueno, eso es todo. Lo representamos en un cuadro nuevamente, ¿no? El intervalo, signo, concavidad, punto de inflexión. Los intervalos anteriormente ya los teníamos de menos infinito a 0, de 0 a más infinito. Igualmente tomamos un valor cualquiera en el intervalo dando el signo negativo. Aquí tomamos igual un valor cualquiera dando el signo positivo. Si es negativo, la concavidad es hacia abajo. Si es positivo, la concavidad es hacia arriba. Otra vez tomamos el valor de x que nos había salido, x igual a 0, representando la función principal que era esta, ¿no? X al cubo menos 3x más 2. Reemplazamos 0, quedando que f de 0 es igual a 2. Y por último, representaremos la gráfica de dicha función. Tomamos, ¿no? Aquí x había salido menos 1 y y, que es igual a la función, había salido 4. En este caso, x igual a 1 y y es igual a 0. En este caso, x igual a 0, y es igual a 2. Representamos en la recta los puntos menos 1, punto 4, el punto 1.0 y el punto 0.2. Entonces, recordemos que de menos, en el intervalo de menos infinito a menos 1, la función crecía. Ahí está, va creciendo. Y de aquí al punto crítico, al punto de inflexión, recordemos que había concavidad hacia abajo, ¿no? Mira, concavidad hacia abajo. Del 2 al punto crítico había concavidad hacia arriba, ¿no? Y por último, en el intervalo de 1 a más infinito, la función crecía. Bueno, eso es todo.